Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hoy es un día triste para el programa de La Respuesta, para mí personalmente, porque debo de hacer un comentario acerca de la muerte de un amigo que aprecié mucho durante décadas, que llegara a ser un verdadero as del periodismo nacional. César Medina murió el día jueves de la semana y su velatorio y su enterramiento se programaron para el día sábado. La noticia a mí me conmovió, como me había conmovido la primera información que tuve acerca de su salud hace ya más de un año, cuando se nos dijo, y él fue el encargado de hacerlo valerosamente, que estaba siendo afectado por un cáncer hepático. Después de haber agotado todos los medios científicos posibles, se impuso la muerte, el quebranto, la letalidad de ese quebranto. A César yo lo conocí en el año de 1972. Era un joven reportero del diario Última Hora y yo estaba comenzando a servir en el programa agrario. Iba todos los días a buscar informaciones, se mantenía extraordinariamente al día de todo el curso del programa y gozaba de un aprecio y simpatía de todos los miembros de la comisión a la cual yo pertenecía. Pero donde lo aprecié mejor fue cuando se produjo el asesinato inolvidable e imperdonable de Gregorio García Castro. César se conmovió en una forma, yo diría que peligrosa, porque su actitud no solo fue de dolor y solidaridad como periodista, como amigo, no, ambos trabajaban en Última Hora. Era una actitud de rebeldía del ciudadano, que ante aquella atrocidad reaccionaba en una forma desafiante. Recuerdo además que yo estaba tan abatido como él por la pérdida de Goyito, mi entrañable amigo. Escribí una carta muy desafiante, carta pública, en el propio periódico Última Hora y en los demás diarios, dirigídale al presidente Balaguer. Y había un párrafo en esa carta que conservamos los artículos, en que yo
le decía al presidente que renunciara el cargo si él no era capaz de someter a la acción de la justicia a los entorchados de su entorno que habían aprobado y habían ordenado esa atrocidad. César, esa mañana me dio un abrazo lloroso y me dijo, me dan ganas de quedarme aquí y salir contigo, así, contigo, como si fuera un compañero, no con diferencia de edad como teníamos, para que lo que te pase a ti me pase a mí. Ahí hicimos una amistad de décadas, según dije, magnífica. Incluso en los últimos tiempos, él me hizo un invitado permanente de los lunes a su programa, un programa importantísimo. Una distinción y una muestra de afecto y de aprecio que yo agradecí y agradeceré siempre. Era una ventana, yo iba a la respuesta el domingo y el lunes estaba con César. Y las citas de la respuesta del programa de mi amigo César Medina eran recurrentes, frecuentes, por el contenido del programa. Los demás productores, mis amigos, haciendo un periodismo de calidad importante. Desgraciadamente, como son las cosas en los medios sociales, en todos, tanto lo de alto desarrollo como en los en desarrollo o del subdesarrollo como el nuestro, las tormentas políticas separan, distancian, dañan, de muchas maneras afectan los sentimientos superiores de amistad, de solidaridad, de confraternidad. Y desgraciadamente en los últimos tiempos se estableció una distancia entre nosotros, no personal de ningún modo. Yo dejé de ir al programa, el programa creo que me ha conservado, ahí tengo muy buenos amigos, el respeto y el afecto. Pero evidentemente nos distanciamos. Para mí la experiencia fue amarga, no buena, porque yo reflejaba el distanciamiento, la frialdad entre César y yo de los últimos años, el último año, los últimos 2 años, como una consecuencia de los sucesos de división y fractura entre los 2 líderes fundamentales del país, Danilo y Leonel. Ellos, no todos, comenzaron a entender que mis juicios eran parciales, que mis juicios eran favorables, tendenciosos hacia Leonel Fernández. Y ellos desarrollaron un afecto, un apego, una fe en Danilo. En él se daba el caso de que César trascendió. César dejó de ser, en cierto modo, el periodista típico y pasó a ser una figura pública. Yo recuerdo cuando se le propuso la senaduría de San
y que él llegó a poner como condición que si lo hacían de conjunto él podía ir. Incluso recuerdo que conversamos sobre eso y me di cuenta desde entonces que el hombre había trascendido. Leonel lo distinguió, lo hizo embajador en Chile, embajador en España. Danilo llega y sabedor de lo que César lo sigue apreciando, lo distingue, pero ya era parte, diríamos, de la dificultad, del conflicto, del desencuentro mayor, diríamos, entre dos líderes sensitivos, decisivos del país. Yo enronqueciendo con la idea de la unidad, que la unidad si se resquebraja en esos niveles baja dentro del partido, que en la medida que esa fractura se produce, mayor es la debilidad, que los ataques del exterior son peligrosísimos, pensando en todo el trastorno que nos venía imponiendo la traición a la República. Me di cuenta que habíamos perdido un árbitro, que era mi idea esencial, y un auxiliar importante para la unidad, porque tenía capacidad de persuasión. César sabía exponer las cosas, César era muy inteligente y imaginativo, audaz a veces en sus posiciones. El hecho es que lo perdimos. Y yo, cuando estaba preparando el guía de temas de la respuesta, la primera pregunta que me hice fue: ¿y César? ¿Qué hago? ¿Qué hace la respuesta? ¿Qué hago yo con César muerto? Reconocer nuestra amistad, reconocer sus méritos, no aceptar esas bajezas que andan por ahí, en esos subterráneos del desamor y de la crítica, que ni siquiera el hecho de la muerte lo conmueve. Y dije, no, mi deber es expresar mi pesar por su muerte. Y desde aquí enviarle a todos, sin excepción, mi más sentido pésame por la muerte de César Medina, mi magnífico amigo, cuya pérdida realmente he sentido. Que Dios acoja en su seno su alma y le dé paz a sus restos. Creo que el periodismo, creo que la comunicación social, y es una manera de decir en gran modo, la República ha perdido un puntal. Más allá de todas las malquerencias de post-mortem que he visto, no, que no las veo, que me han contado, que no son aceptables, que no son nobles, no son justas. Por eso dije cuando estaba preparando el temario, César debe de ser el primer tema a tocar, el César muerto, el César amigo de siempre, desde su juventud, su primera juventud. Que Dios, como dije, lo acoja en su santo seno. Bien, ustedes saben ya que nos visita una figura importante, el canciller de la China Popular. Viene, según leí en la prensa de viernes,
antes de venir a grabar, y entre las cosas que trae la invitación formal del nivel protocolar debido del presidente de la China Popular al presidente de la República Dominicana a fin de que le visite, invitándole a visitar a la China Popular. Esto parece natural, lo es, no lo parece, lo es, después de haberse tomado la iniciativa de establecer relaciones diplomáticas formales con China, la China continental, la China popular, que esa superpotencia económica del mundo, interesada en lograr espacios como está, en forma declarada, abierta, en distintas partes del planeta, entre ellas el Caribe, inviten al jefe de Estado nuestro con la cordialidad proverbial de los chinos y la amabilidad en el trato. Es decir, que nuestro presidente, no sé si se va en el fin de este mes o principio del otro, pero va para China Popular. Bien, según me han dicho, le va a acompañar un grupo numeroso de empresarios importantes del país, como una muestra del interés nuestro como país de hacer que esas relaciones con China no sean meramente diplomáticas, sino que se reflejen en inversiones, en recursos para distintas áreas de la economía nuestra. El presidente en las áreas de infraestructuras públicas y los empresarios a sus negocios, como siempre. Bueno, la respuesta ha ido, en cierto modo, puntualizando los aspectos delicados de esa ocurrencia. Ha sido, desde luego, como siempre ocurre, muy mal recibida y muy mal interpretada, maliciosamente interpretada, por aquellas áreas que ya tienen casi como una especie de tarea permanente. Reprocharme, desoírme, despreciarme, vejarme, lo intentan, por cierto, no lo logran, aduciendo que yo soy una expresión atrasada, conservadora. Eso es la condición de conservador dada como pecado social. Y la respuesta en realidad ha hecho aclaraciones muy certeras de la realidad de sus posiciones. Dijimos desde el principio, esas relaciones terminarían por ser inevitables. Lo que tienen es un contenido de imprudencia, un contenido de cierta audacia impertinente, porque se tomó la iniciativa plena, sin contar el anverso de esa moneda, el reverso de esa moneda, que fue el abrupto desprecio de Taiwán, en los momentos en que se iniciaba la dura guerra de comercio del mundo,
que se dice que puede llegar a ser única en la historia, entre China popular y Estados Unidos de Norteamérica. El hecho de plantear esas cosas le permite a una serie de insensatos y de sujetos que creen, siempre han creído ser dueños de una verdad que ha vivido en su mente, que todo lo que no se avenga a sus avanzados pensamientos es despreciable. Ha servido, digo, esa posición para decir, ellos conocen cuál es el problema, pero tienen el atraso y además el nacionalismo de que hacen uso para criticar la política migratoria, para criticar la invasión masiva de la población haitiana, para criticar los planes del Estado binacional, la fusión. Ese nacionalismo no funciona para expresar cautela, para decir cosas que dañan la autodeterminación de este Estado del Caribe tan poderoso que somos nosotros. ¿Por qué no utilizan su nacionalismo y su sensibilidad ahora en este caso y dicen, sí, hombre, nosotros tenemos el derecho de tener relaciones con quien querramos? Bellísima la posición. Retórica, estúpida, porque es una manera de desconocer lo que son las realidades internacionales, los contextos internacionales que pueden derivar hacia peligros reales de trastornos. Y los estados tienen que guiarse conforme a sus intereses. Usted dice, bueno, a nosotros nos interesa el trato con China, porque China ha confesado y ha dicho que nosotros somos importantes en el Caribe, porque China necesita proseguir con su entrada nada insidiosa en América Latina, porque China necesita el espacio Caribe tener una presencia importante. Mire, él ha hecho relaciones con los demás. Creo que Costa Rica, Panamá y Salvador, pero donde llega el canciller es a República Dominicana a inaugurar, creo que la residencia de la embajada y a traer la invitación. Miren la importancia que nos dan. Eso indica que vamos a tener recursos abundantes dentro de la política de las sendas. La ruta de la seda, la ruta de la sal, que es la ruta de los océanos hacia América Latina. Y qué bueno que estamos inmersos en esa buena ola. Esa es la euforia que venden. El que dice, cuidado, somos un pequeño estado, debilitado, para decirlo mejor, por la desunión y los desencuentros que se han logrado fomentar en su población, por todas las aberraciones, todas las campañas horribles de descrédito. A escala mundial tenemos un Derecafta que nos liga a obligaciones y a ventajas. Un presidente de los Estados Unidos que con un solo Twitter, deja sin efecto tratados de cooperación como el que existía entre México y Canadá y Estados Unidos, toda América del Norte, por un Twitter, puede que tengan en Washington una reacción que nos golpee en nuestra economía. Entonces, lo que podemos recibir de beneficios posibles de China,
no nos va a aventajar porque vamos a perder o podemos perder una serie de cosas que tenemos desde décadas, desde siglos con esta otra potencia. ¿Qué hacemos? Prudencia. Bueno, es una posición leal y noble para la República. Pero dijimos, ustedes verán que entre los efectos que va a tener esa relación con China, no solo se van a producir muestras interesantes de infraestructuras atractivas. Yo menciono siempre el ferrocarril, Montecristi Jaina, Jaina Pedernales, Jaina Cabo Engaño, Sánchez. Bueno, no. Se van a producir además cosas interesantes que hay que analizar con cuidado, pero no porque sean necesariamente peligrosas ni dañinas para el país, no, sino porque van a cambiar o pueden cambiar los términos de la correlación de fuerzas políticas y sociales en el país. En el sentido de que toda la juventud nuestra, los jóvenes, adolescentes por ingresar a la juventud, todas las insatisfacciones que nos produce la hipoteca social que tenemos como Estado pobre, y con un crecimiento inmenso que solo se refleja en sus planos superiores, pero que sigue siendo afectado por pobreza, por exclusión. Va a haber en la relación con China unas dimensiones atractivas, no solo por la cuestión económica, sino porque aquella economía está dirigida y controlada por el Partido Comunista de China. Eso está probado y admitido, ¿no? Eso no es una cosa secreta, yo diría, ni pecaminosa. El presidente Xi Jinping incluso fue declarado por el Partido Comunista como vitalicio. Usted estará ahí mientras tenga las aptitudes para estar. Entonces va a producirse entre nosotros una transformación importante que digo, no necesariamente es negativa, porque la verdad es que las fuerzas sociales y políticas que han controlado la nación en una forma u otra tienen aspectos de fracaso, aspectos de inhabilidades, y la presión de las demandas de la exclusión social, de la rebeldía, es para el pueblo y para el destino de la República en cierto modo promisorio, salvo que el internacionalismo de esas fuerzas siga siendo lo que ha sido, muy ajeno a la causa nacional. El internacionalismo de las izquierdas que están aturdidas, ajadas, marchitas, nostálgicas por la implosión de Unión Soviética, que era el útero madre fundamental, ahora se va a reanimar porque vienen ideas, no necesariamente de Confucio solamente, que guía en gran modo al pueblo chino, sino también del pensamiento luminoso del camarada Mao Zedong, que fue un gran líder no solo de China, un líder de continentes en lo ideológico. Entonces, eso lo sabe Estados Unidos, lo sabe en detalle, que viene. ¿Qué puede organizarse allá para tratar de frenar o contener eso?
como se nota, no se trata de una situación tan lisa y llana, tan pura y simple. Sin contar en los estremecimientos de la región. ¿Qué va a pasar con Maduro? Con Venezuela. Eso que está ocurriendo es realmente espinoso. Se habla de intervención militar. No se descarta una intervención militar, dice el señor Almagro de OEA. Sí, lo dice en Colombia, cuando va a visitar el éxodo venezolano. Y todo el mundo protesta y dice, pero eso es absurdo, ¿cómo se va a proponer una intervención militar para derrocar a un gobierno y intervenir a Venezuela? Los principios, nosotros sobre todo los dominicanos que sabemos lo que es una intervención, hemos tenido dos. No, pero surgen otros matices, otras modalidades. El ingreso de Colombia a la OTAN, que resultó tan extraño. ¿Y qué hace Colombia en la OTAN en tiempo del presidente Santos? La OTAN se creó después de la Segunda Guerra Mundial, dentro del conflicto de Guerra Fría, se entendía para la preservación fundamental de Europa y la América del Norte. Norte-Norte, Canadá, Estados Unidos. Pero ahora, incluso una OTAN que ha entrado en desgracia y en conflicto con el presidente Trump. Miren la complejidad por donde va. Pero se habla de que pueden ocurrir incidentes, tanto con la frontera brasileña como con la frontera colombiana. Ya estamos hablando de ejércitos, no de intervención. La intervención podría eventualmente producirse a escala de Naciones Unidas como un esfuerzo global para separar ejércitos, no para derrocar un gobierno. Claro, el gobierno se va dentro de un fenómeno de esa naturaleza, pero es un espanto. Es una tragedia que debió y se ha debido resolver o intentar resolver en una forma ordenada, civilizada, usando patrones democráticos. Pero está la tosudez de Maduro, que precisamente estaba en China. Antes del presidente Medina, el presidente Maduro. Qué complejidad la de la situación nuestra. Y la situación regional y global. En Venezuela están las reservas petroleras mayores del mundo. China está adquiriendo a través de la quiebra real de Venezuela gran parte del capital de PDVSA. Está apoyando al régimen de Maduro, a la economía venezolana, pero la está tomando, porque es natural. Son préstamos, son compras de operaciones. Con tantos recursos vitales desesperadamente para China, pero que están situados en el norte de América del Sur, en el Caribe, que es la frontera sur de Estados Unidos. Dios santo. La escuelita de la respuesta, voy a hacer una pausa, un paréntesis, y a sus generosos seguidores les va a hablar de esto, especialmente para los que tienen la inclinación a leer y orientarse. Busquen
no sé en cuál de las librerías, porque no tengo nexo ni conexiones con ellas. Esta obra, búsquenla. La venganza de la geografía. ¿Se pudo leer? Robert D. Kaplan. La geografía marca el destino de las naciones. Este Kaplan escribió una obra bien corta, pero interesantísima, titulada El retorno de la antigüedad, la política de los guerreros. Yo la leí hace algún tiempo y me atrajo sobremanera. Robert D. Kaplan es un periodista de investigación y analista, pero de una cultura sólida. Entonces creo que llegué a citar que en ellas aparecen, en esa obrita le llamo por corta, muy densa, muy interesante, episodios de la antigüedad que se están repitiendo en los tiempos actuales. En el plano de la guerra, brillante, brillante. Dicen de él aquí en su libro, es autor de 14 obras sobre política exterior y libros de viajes, entre los que se destacan Monzón, un viaje por el futuro del cercano Índico, del Océano Índico. Otra, Fantasmas Balcánicos, viaje a los orígenes del conflicto de Bosnia y Kosovo. Y El retorno de la antigüedad, la política de los guerreros. Se describe un asesor importante de tanque de pensamiento. Lo incluyeron entre los primeros 100 pensadores norteamericanos. Ya él figura. La obra, en su contratapa, dice: ¿es inexorable la hegemonía de China? ¿Cómo se explica el cinismo actual de la política rusa? ¿Durará el actual régimen iraní? Son muchas las circunstancias que condicionan el destino de los pueblos, dicen los editores, imperios y naciones. Pero hay un factor clave que se impone sobre muchos otros: la geografía. Robert D. Kaplan revive a grandes geógrafos y pensadores geopolíticos del pasado reciente o lejano. Resume con lucidez sus teorías y aplica brillantemente sus ideas a las crisis actuales de Europa, Rusia, China, India y Oriente Medio. Y de un modo revelador, no solo analiza pasado y presente de esas zonas, sino también su futuro y los riesgos a los que se enfrentan. Se los recomiendo, cómprenlo, léanlo, porque yo no lo he terminado, yo voy apenas con 70 o 80 páginas, pero encontré al mismo autor del Retorno de la Antigüedad, denso, culto, acertado, brillante, brillante. ¿Por qué saco yo en este programa de la respuesta esta obra y la recomiendo? Porque es posible, y ojalá el señor Kaplan pudiera fijar su atención en nuestro caso, ahora que él es
En 2011, la revista Forbes incluyó a Kaplan en la lista de los pensadores tope, pensadores globales del tope. Actualmente es el principal analista de la consultoría geopolítica Stratford. Ojalá haga algún tipo de observación y genere algún trabajo sobre el Caribe para buscarle confirmación al papel de la geografía inmemorial en los conflictos de las naciones, de los pueblos. Solo cuando se va uno alimentando en fuentes serias, que no son fuentes decididas a la propaganda, al condicionamiento malsano, interesado. No. Uno la ley la encuentra justa. Además de comprobación absoluta, porque tiene una interrelación, como dicen los editores, entre pasado y presente, fascinante. ¿Qué va a pasar en el Caribe? Cuba, 60 años, un régimen socialista cabal, real, no fingido, ni imaginado, ni retórico. Su líder máximo ya, su resto en el centro de una piedra, en su tierra de oriente de Cuba. Venezuela, con el fenómeno de la desaparición de Chávez y la sucesión de Chávez. Dos cosas decisivas para ese estado, esa situación de la Venezuela de hoy. Brasil, más toda la América del Pacífico, especialmente Perú, Ecuador, Colombia. Sin contar el escenario todavía más complejo y más enigmático y más delicado de México. Frontera sur, territorial, concreta de Estados Unidos. Una historia que ya conocemos, de conflictos. Ahora con un gobierno que viene de un hombre excepcionalmente interesante, López Obrador. Fíjense que mencionando tan solo esos nombres y esas circunstancias, a uno le surge un material de preocupación, de incertidumbre, que lo lleva a preguntarse cuando uno realmente piensa o medita sobre las cosas, ¿qué va a pasar? ¿Qué confusión es esta? Yo hago mucho uso, y así lo confieso, en mi pregunta del miércoles de esta semana, titulada Matarlo dos veces, tratando el caso de la presencia de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, lo que puede significar para nosotros, o debió significar para nosotros, que no se aprovechó. La escala mundial que hay para denigrarlo, degradarlo, convertirlo en un guiñapo, algo detestable, que sea casi el deseo de la colectividad mundial que alguien lo haga desaparecer. Digo en mi pregunta, Dios quiera que no utilicen el método repugnante, terrible, que todavía nos entristece,
de Lincoln o de Kennedy. Pero digo, esa sociedad norteamericana tiene una economía hoy que acaba de alcanzar en el Dow Jones los límites más altos de su historia. ¿Qué está pasando? Las bregas de minoría afroamericana, latinoamericana y de otras partes, incluyendo algo asiático, frente a la parte sumergida del iceberg. Las minorías son la punta del iceberg. Abajo los WAPs, blancos, sajones y protestantes, 280 millones, que parecen estar inclinándose hacia las posiciones de Trump. Trump que dice en un discurso en Las Vegas, ya nosotros no podemos seguir llevando en el hombro al mundo. Primero América. Óigame, el tiempo histórico es realmente de excepción. Entonces, ¿qué pecado puede haber en un programa de televisión y en un pobre profesional ya viejo como yo de decir esas cosas y hacer esas advertencias? Cuando somos tan débiles y tan pequeños, que nos puede maltratar la lucha de gladiadores de esas dimensiones. Observen esto. ¿Se vio ya? Ese es un cuadro de terroristas que estuvieron en la República Dominicana. Entre ellos Mohamed Atta, el egipcio, ingeniero brillante, hijo de un abogado importante de Egipto, que dirigió los comandos del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono. Ese y otro que salió después, donde aparece Atta más una francesa, hablando de lo bien que permanecieron entre nosotros durante un tiempo corto, relativamente corto, tan seguros de no ser alcanzados por la autoridad, porque no lo conocía, no sabe, no tiene los medios para saber quiénes son, y menos que se proponen. Ese comando actuó allá en Estados Unidos, incluso muchos aprendieron a volar en escuelas de aviación norteamericanas. Y ni siquiera alertó un informe de un instructor que dijo, ahí hay uno que no le interesa saber cómo se aterriza, solamente cómo se despega y cómo se dirige. Ni siquiera ese informe le valió a Estados Unidos para. Entonces yo digo que me aprovecho mucho de mi condición de abogado penalista para manejar presunciones. Examinar escenarios y decir esto ocurrió, más esto, lo voy correlacionando, una cosa tiene relación con la otra. Siempre que esas presunciones resulten, según explico en ese programa, ese blog, la pregunta de esta semana, siempre que esas presunciones resulten concordantes, ciertas, son pruebas importantes porque son pruebas de la inteligencia, no de la imaginación espontánea y caprichosa. Hay un informe de 7 páginas donde se hacen 5 menciones en el Departamento de Estado del peligro terrorista en el Caribe. Se dice en ese informe incluso que hay grupos pequeños muy potentes que han hecho acuerdos ya con el ISIS islámico y que hay que evitarlo. Se habla de Puerto Rico, la cercanía de Puerto Rico a República Dominicana. Haití, que sabemos que ha sido un narcoestado de décadas,
aunque los últimos informes parecen haberlo olvidado, como corredor, como paso de todas esas posibilidades de peligro, sobre todo por sus vuelos sistemáticos con el África, los vuelos a Nigeria o desde Nigeria. Óigame, ¿qué está pasando? Aspiran estos desorejados que andan ya ampulosos, risueños, incluso muchos de ellos viendo posibilidades de ventaja y negocio con las nuevas dimensiones, las patrióticas dimensiones con la China popular. Porque nosotros los atrasados, que no entendemos esas cosas, decimos cuidado, cuidado, cuidado. Yo le decía a un amigo en una forma un poco ruda, que me vino a tomar como cuentas. Digo, ¿tú crees entonces en esa afición por China? Una compañía china aquí fue la que perdió en la licitación de Catalina, ofreciendo el 50% a un 50% de su precio. Y hasta le demandó y estuvo en justicia y protestó. Una compañía china, de esta China popular. De eso hace 2 años, 3 años. Entonces, ¿de qué usted me viene a hablar? ¿De mi atraso? ¿De mi forma retardada de ver las cosas? ¿O mi forma avanzada de ver las cosas? La posibilidad de que mis vaticinios no sean desatinados y acierte con la frecuencia con que desgraciadamente lo he podido hacer. ¿Qué está pasando? Bueno, el canciller vino, trae su invitación, se produce la invitación del presidente, el presidente irá a su visita, que le vaya bien. Yo tengo el pálpito delicado, peligroso, que vamos a entrar en una fase conflictiva, escabrosa, indescifrable, peligrosa. Que así conste en acta, magistrados, que son ustedes el público de la respuesta. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, canales 33 y 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo, que ya nos anticipó Cinevisión, canal 19, a las 6 de la mañana de sábado, canal 23 Telefuturo, después de la misa de San Antonio domingo, a las 8 de la mañana, Telenor y Teleimpacto a las 12 del mediodía, Telenor de San Francisco de Macorís, Teleimpacto, canales 22 y 52 de Astre. Teleimpacto, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. TDI, canal 51, a las 7 de la noche de domingo, que ya nos han anticipado. Pero la respuesta se transmite además desde Teleimpacto de manera simultánea por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. YouTube. A través de nuestra plataforma digital, @redesfnp. Además, el diario Horizonte de New York, diario digital dominicano, que se hacen eco de nuestros contenidos. La radiodifusión a cargo de Radio Real de La Vega y de Hit 92. La Radio Real en la versión central de domingo a las 11, Hit 92 a las 6 de la mañana de domingo. Los canales amigos, Puerto Plata además, 10 de la mañana a 12 del mediodía en Musavisión y TV3, TV Plata. Más los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que en los momentos oportunos reproducen nuestros contenidos. Con la gracia de Dios,
Esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en la entrega de una nueva respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.